Andrea Soto es arquitecta por el ITESO. Ganó la beca Arquitecto Marcelo Zambrano de CEMEX para cursar el Master en Landscape Architecture por la Graduate School of Design de Harvard. Es socia de la oficina Atelier ARS, fundada por Alejandro Guerrero. Han recibido el premio Emerging Voices, otorgado por la Architectural League of New York y el Design Vanguard de la revista Architectural Record. Sus propuestas son el resultado de una reflexión profunda con respecto al rol de la historia en el proyecto de arquitectura. Provienen de la idea de una tradición viva, que se recrea de la idea de continuidad y que simultáneamente muestra una preocupación por conectar con la vida en el presente. Esta conferencia es patrocinada por Cato, fabricante de productos cerámicos de alta calidad, sanitarios, lavabos, mingitorios y accesorios con garantía de 25 años. Cerca de 20 años en el mercado respaldan nuestros productos ecológicos, certificados de bajo consumo que se distribuyen en más de 15 países. Crest, empresa líder en el desarrollo de productos para la fijación de pisos, azulejos y revestimientos. Ofrece soluciones prácticas e innovadoras, siendo altamente reconocida por la calidad de sus productos y su gran servicio. Alphabent, empresa regiomontana líder en acabados arquitectónicos, con más de 20 años de experiencia y de reconocimiento a nivel nacional. Creamos soluciones integrales en fachadas de aluminio, cristal, panel, ventilados, cancelería y estructuras de acero mediante tecnologías de vanguardia. Muchas gracias. Primero que nada, gracias al Colegio de Arquitectos por esta invitación y aparte me alegra mucho compartir este espacio con colegas y amigos de la profesión. Quise aprovechar esta oportunidad para mostrarles 3 proyectos que, digamos, borran o buscan borrar los límites entre la arquitectura de paisaje entre la arquitectura y el paisaje. Entonces, más bien nos interesa buscar esta fusión entre las disciplinas, en el diálogo que se puede crear entre ellas, en generar una producción de híbridos entre elementos arquitectónicos y elementos de paisaje. Y esto nos ha llevado a explorar ciertas ideas, reflexiones en torno a 3 temas principales o fundamentales que son la escala del paisaje, las tipologías de paisaje y la dialéctica de, digamos, lo bello y lo sublime en el paisaje. Este diagrama de Richard Weller me interesa porque muestra, digamos, los alcances de la arquitectura del paisaje como disciplina y su cruce disciplinar con la ecología, la ciencia, el arte. Aquí me interesa mucho cómo la disciplina de paisaje tiene esta capacidad de mutar para responder a diferentes escalas, desde la escala regional hasta la escala del pequeño jardín, ¿no? Que responde más a una escala humana, más íntima, que posiblemente estés en el campo que ahorita nos interesa más. Esos son los 3 proyectos que voy a mostrar, que son Novacem, es una planta industrial de granos de maíz, el Parque Natural Huentitán, que Carlos, de hecho, ya mostró una parte del proyecto, y por último el master plan de una tequilera. Y creo que estos 3 proyectos muestran estos temas, como les decía, de la escala, las tipologías de paisaje, la dialéctica entre lo artificial y lo natural. Pero también me interesa mostrar cómo, digamos, dentro de un mismo proyecto se pueden generar diferentes escalas, es decir, que existen pequeños proyectos dentro de estos grandes conjuntos o estas comisiones. Las tipologías del paisaje en realidad las hemos explorado más recientemente gracias a un texto bellísimo que escribió Patrick Condon y él propone este diagrama en su ensayo, que recomiendo mucho que lo lean,
poco a lo mejor se ha hablado sobre el tema de las tipologías del paisaje en comparación con lo que sí se ha hablado de tipologías en temas de arquitectura, ¿no? Como Aldo Rossi y Rafael Moneo lo tuvieron aquí. Pero entonces, de las tipologías de paisaje, a lo mejor existe menos material y este texto para mí es fundamental. Lo que nos presenta Patrick Condon es que esta clasificación de tipologías de paisaje en realidad parten de la idea de dos arquetipos del paisaje, que es el bosque natural y el claro en el bosque, ¿no? En su estado salvaje, entendiendo así la naturaleza. Y también digamos que existe una relación del hombre con la naturaleza en donde podríamos entender que la cultura, eso es nuestro mundo, cuando entra en relación con la naturaleza salvaje producimos ya un paisaje cultural, ¿no? Y esa es la dialéctica del paisaje a la que me refiero, entre diálogo, digamos, entre lo artífice, lo natural, lo bello y lo sublime. Y quiero dedicarle la primera parte de esta presentación a compartirles, ¿no? Parte de este pensamiento, estas reflexiones que a nosotros nos han determinado la manera en la que construimos, la manera en la que proyectamos, y posteriormente ya voy a explicar más rápidamente los tres proyectos. Si vamos a hablar sobre las teorías de lo bello y lo sublime, tengo que mencionar obviamente este texto que fue fundamental, escrito por Edmund Burke. Él fue el que escribió de los textos más influyentes sobre los estudios de la estética de lo bello y lo sublime. Y lo que Burke proponía era que el placer, digamos, en contemplación de lo natural y lo creado por el hombre no tenía por qué estar limitado a la apreciación de la belleza como aquello que es ordenado, que produce calma, sino que también podíamos reaccionar ante lo sublime, ¿no? Aquello que nos provoca sobrecogimiento, incluso sentimientos de terror o de peligro, y que esto se podía vivir experimentado en el encuentro con la inmensidad de la naturaleza salvaje. Y este cuadro, esta pintura que nos significa mucho a Alejandro y a mí, es de James Ward. Bueno, quiero que lo vean, este cuadro que expresa esta vastedad de la naturaleza, mientras leo esta cita de Burke que dice: todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas del dolor y peligro, es decir, todo lo que es de algún modo terrible o se relaciona con objetos terribles o actúa de una manera análoga al terror, es una fuente de lo sublime. Esto es, produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Entonces, posteriormente, los sucesores de Burke propusieron como síntesis de la estética de lo sublime y de lo bello una tercera categoría, que es lo pintoresco. Y esto en realidad es lo que proponía una estética mucho más evocativa, más contundente que lo bello, pero menos abrumadora o dramática que lo sublime. William Gilpin y Uwe Price fueron de los principales autores influyentes del pintoresco. Gilpin acuña el término belleza pintoresca y por su parte Uwe Price pone a la categoría de lo pintoresco como a la misma altura de la categoría de lo bello y de lo sublime. Entonces, volviendo al texto de Patrick Condon, gran parte del argumento para para proponer este listado de tipologías de paisaje está relacionado al concepto de la dialéctica y por ello menciona en su texto el pensamiento del artista norteamericano, que no sé si lo conocen, Robert Smithson, relacionado al movimiento del land art de los años 70. Entonces, el concepto de paisaje dialéctico que menciona Robert Smithson se trataba justamente de contraponer el mundo físico con el mundo de la mente. La mente se refería a aquello que era como un proceso metafísico que simplemente estaba en nuestras mentes. Y en realidad esta frase de Robert Smithson que me parece increíble, dice: la naturaleza es indiferente a cualquier ideal formal, era una crítica que Robert Smithson hacía en su momento a los artistas de su época que él decía estaban demasiado interesados en la idea formal y el arte se estaba produciendo simplemente dentro de las galerías y no existía una relación de la pieza del arte con, digamos, con aquello que era mucho más táctil o corpóreo o material, y por ello Robert Smithson decía que el paisaje tenía que ser el terreno del trabajo de los artistas, ya que la experiencia tanto del cuerpo como de la mente podía generarse solamente en contacto con el paisaje.
Entonces, Robert Smithson argumenta o dice, ¿no?, que el primer land artist que existió fue Frederick Law Olmsted, que fue uno de los paisajistas americanos más influyentes del siglo XIX. Diseñó Olmsted cientos de parques urbanos en Estados Unidos, entre ellos el más conocido de todos es Central Park en Manhattan, pero también tiene otros proyectos sumamente relevantes como el Emerald Necklace en Boston. La dialéctica en Central Park sucede de diferentes maneras. En realidad, a lo mejor algunos de ustedes dirían que, no sé, que se imaginaban que el parque ya existía ahí, ¿no?, digamos, sitio o este hábitat natural, pero no, en realidad no existía absolutamente nada, era un terreno sumamente pedregoso y el paisaje se fue construyendo con el tiempo, ¿no?, a lo largo de los años. Entonces es una infraestructura ecológica sumamente artificial y en este punto lo que se muestra es espacios altamente diseñados, como este que es de Mall, y termina aquí en una fuente, Bethesda, y si tú te paras aquí en este punto y observas ese ya, es exactamente lo que muestra la fotografía. Existe esta especie como de caminos a manera de laberinto, y lo que dice Patrick Condon es que ahí está esa dialéctica del paisaje que te muestra este contraste entre un espacio altamente diseñado, ¿no?, basado en tipologías como esta arboleda, pero también se contrapone con un aspecto del paisaje mucho más natural, más caótico, menos ordenado, incluso menos controlado, digamos, por el arquitecto. En resumen, esta cita de Robert Smithson está publicada en un texto que escribe en los años 70 que se llama Frederick Law Olmsted y el paisaje dialéctico. Si les interesa esto, pueden profundizar más leyendo este texto. Y básicamente Robert Smithson y Frederick Law Olmsted, a pesar de tener un siglo de separación, de ser de diferentes tiempos, los podemos situar en la misma tradición, ¿no? Y esta cita, bueno, la voy a leer porque resume todas las ideas mencionadas anteriormente o las influencias de los filósofos de lo bello y lo sublime. Y dice: el comienzo de una dialéctica del paisaje es inseparable de las teorías de Price y de Gilpin y de la reacción de Olmsted frente a estas. La noción de Burke de lo bello y de lo sublime funciona como una tesis de la fluidez de las curvas suaves y de la delicadeza de la naturaleza y como una antítesis del terror, la soledad y la inmensidad de la misma, ambas arraigadas en el mundo real más que en un ideal hegeliano. Ese ideal hegeliano se refiere a lo metafísico, ¿no? Price y Gilpin proporcionan una síntesis con su formulación de lo pintoresco que en un análisis cuidadoso se relaciona con el azar y con el cambio en el orden material de la naturaleza. Y básicamente lo que estamos viendo en estas imágenes es la transformación del Muddy River en el Emerald Necklace en Boston, creado por Olmsted. Tienen 30 años de tiempo, digamos, cada una de las fotografías, entonces nuevamente, ¿no?, se muestra este paisaje sumamente artificial, controlado, pero después empiezan a suceder estos procesos naturales, es decir, que la naturaleza toma su propia autonomía y siguen sucediendo sus procesos ecológicos. Entonces, lo que sugiere Patrick Condon, volviendo a su diagrama, como hipótesis es que las tipologías de paisaje resultan justo de esta relación entre lo bello y lo sublime, ese punto medio entre esos dos mundos, entre el orden y el caos, lo bello como el mundo del hombre y lo sublime como el mundo de la naturaleza, ¿no? Entonces, simplemente para explicarles este cono, se tiene que leer de esa manera. Tienes en el lado izquierdo el arquetipo del bosque natural y luego el claro en el bosque. Entonces, esto es simplemente para unos gráficos que realicé para ponerle caras, ¿no?, a estas tipologías. Del paisaje más abierto al más cerrado está el árbol individual, el claro en el bosque. Este claro es más bien diferente al arquetipo porque es ya un paisaje creado. Luego está el claustro o el hortus conclusus, que es el jardín encerrado. Y después en la parte de abajo es lo que se refiere más al mundo del hombre, por eso está la plaza, la calle, el jardín frontal, el patio.
en un punto intermedio la arboleda o el boulevard, con lo cual, por ejemplo, Olmsted construía, digamos, los sistemas de parques que proponían las ciudades norteamericanas, se vinculaban cada uno de estos espacios públicos a través del parkway, que eran estos bulevares, ¿no? Y luego, hasta llegar o evocar casi el paisaje natural, está el huerto y el bosque nuevamente como idea artificial. Y en la parte central son esas tipologías que se crean entendiendo también la morfología del terreno, ¿no? Y cómo nos podemos adaptar a las distintas características topográficas, y entonces está en la parte más baja en una relación más con lo humano-humano, el teatro o el anfiteatro, después está la escalera, la plataforma o el hecho de crear terrazas, y finalmente el promontorio, que ya se empieza a relacionar más con lo natural. Entonces, muchas pues de estas ideas nos han influido, como les decía, desde hace tiempo, y yo creo que empezaron a estar reflejadas posiblemente desde este proyecto Novasem, que lo iniciamos en el año 2013, sigue en proceso, yo creo que va todavía a continuar un par de años más. Nos ha dado mucho y en realidad fue el proyecto en el que empezamos a trabajar también en la oficina ya a otra escala, ¿no? Ya no era la escala residencial o de entender un edificio como un objeto independiente, sino que aquí más bien ya era un conjunto de edificios que se tenían que relacionar con el territorio, con la cultura, con un lugar, con una región, etcétera. Entonces, la planta, esto es una maqueta abstracta de esta planta industrial de granos de maíz, es una empresa familiar y se comporta como una pequeña ciudad en donde podríamos decir que, bueno, existen edificios con distintos programas, pero también existen espacios abiertos, plazas, andadores, jardines, que tenían, ¿no?, igual relevancia que los edificios e igual valor. Entonces, aquí empezamos a imaginar, en realidad lo que nos interesaba era proponer cómo cada edificio podía relacionarse con un elemento de paisaje o cómo podíamos generar una especie de híbridos entre edificios sumamente arquitectónicos con algún aspecto del paisaje. Entonces, por ejemplo, en el edificio del ingreso, el apuntador no sirve, pero bueno. En esta parte, este es el límite con la carretera, luego está aquí el edificio de ingreso. Ese nos interesaba relacionarlo con la tipología del promontorio, es como el marcador, ¿no?, que te indica que esta es la llegada. Luego está el edificio de oficinas, que todavía no está construido, pero que en principio se contempla todo esto como un proyecto unitario, que es una isla vegetal. Entonces, el edificio de oficinas, la idea era que se levantara sobre un talud vegetal. Después, las bodegas que almacenan los granos de maíz son estas, tienen una condición más bien de límites en el trabajo de la topografía. Y luego está el edificio de laboratorio y otra serie de edificios ya para diferentes etapas del proyecto. Y algunos espacios que nos parecían muy relevantes respetar. Este es un árbol enorme existente en el lugar y se convierte tal cual en el eje principal como de todo el proyecto para crear esta perspectiva o esta fuga en ese espacio. Y suceden, como les decía, otros tratamientos de tipologías con los espacios abiertos. Algo que nos parecía importante era que dentro del conjunto podíamos utilizar especies de arbolados que estuvieran más relacionados con una cuestión ornamental o cultural, pero en los bordes sí nos interesaba más bien respetar como el arbolado mucho más endémico, que te habla más de esta condición del campo que se encuentra en la región. Este es un lugar en donde, bueno, Pablo mencionaba en su presentación sobre estos chacuacos, ¿no?, y cómo eso representa o marca un aspecto del territorio. Y este lugar, hay muchas plantaciones de caña de azúcar, entonces estos chacuacos determinan el paisaje digamos, de toda la región. Cuando iniciamos el
El proceso de este proyecto, el fundador de la empresa falleció y, como les decía, es una empresa familiar. Entonces, Alejandro y yo les propusimos la idea de tener un memorial, ¿no?, para honrar la memoria del papá de la empresa, y la familia inmediatamente accedió y dijo, perfecto, o sea, nos encanta la idea de tener en este lugar en el que vamos a pasar la mayor parte del tiempo, tener un memorial para honrar la memoria de su padre. Entonces, como les decía, la caseta de ingreso, como en esta cita de Adolf Loos, nos indica, digamos, la idea del promontorio, que alguien está enterrado en este lugar, ¿no? Y voy a leer esta cita de Loos, que dice, si encontramos un montículo en el bosque de 6 pies de largo y 3 de ancho, amontonado en forma piramidal, nos pondremos serios y en nuestro interior algo dirá, aquí hay alguien enterrado, esto es arquitectura. Entonces, con esta idea quisimos iniciar Alejandro y yo como a narrar esta historia, ¿no?, de cómo dentro de este campus industrial podíamos tener un memorial funerario. En realidad el montículo lo que está produciendo en conjunto con este edificio que cumple con unas condiciones programáticas es un híbrido, y es más bien como, lo imaginamos como un gesto de land art, pero más bien nos interesa, como les decía, borrar estos límites entre la arquitectura y el paisaje y pensar en estos híbridos que dialogan más bien entre un punto medio. No sabes bien si es, no sé, completamente un edificio o más un gesto de paisaje. Entonces, desde un principio lo imaginamos como este techo plegado, está hecho con bóvedas de ladrillo. El ladrillo, aparte, tiene un proceso de quemado que nos ayuda digamos, a proteger el ladrillo para que no salga el salitre o las manchas blancas. Y descansa sobre este montículo de piedra, que en realidad lo que esperamos es que con el tiempo, durante el temporal de lluvia, se comience a crecer la vegetación endémica, ¿no?, en este promontorio. Y bueno, regresando un poco al tema de lo bello y lo sublime, en realidad esos temas los conocimos debido al interés que hemos tenido en las pinturas paisajísticas del movimiento romántico. Aquí estamos viendo estas pinturas de William Turner y de Caspar David Friedrich. Y lo que proponemos es que este conjunto de imágenes puede explicar, por lo menos parcialmente, la evolución de la pintura desde el movimiento romántico hasta la abstracción del siglo XX. En otras palabras, cómo las pinturas de Rothko provienen de los paisajes pintados por Turner y por Friedrich. Y lo que realmente nos interesa en estas pinturas es el poder de abstracción, pero que se genera a través de la profundidad y de la perspectiva. Este cuadro de Rothko, bueno, nos significa mucho, y algo de lo que hablaba Robert Smithson es, si vemos esto en una galería, estos son unos lienzos enormes, unos cuadros que son todo un campo de color y que nos generan un sentimiento, o digamos que nos relacionamos posiblemente metafísicamente con esta obra de arte, pero nosotros estábamos pensando en cómo podíamos llevar esto a que fuera un espacio, ¿no?, ya en sí, de manera tridimensional. Entonces, esto es un poco las atmósferas que suceden con el material de las bodegas, que nos dimos cuenta en realidad durante todo este proceso que los edificios, debido a la lógica de producción, iban a tener un tamaño muy monumental, y eso nos permitía trabajar mucho con el tema del paisaje a través de la perspectiva. Esto nos ayudaba a administrar la escala de los edificios y a pensar en cómo las ubicaciones tenían que ver más bien por un lado, con la relación funcional entre ellos, pero también para producir un espacio memorable, ¿no?, para las personas que pasan la mayor parte del tiempo en este lugar. Entonces, a veces, bueno, se producen estas fugas que nos interesa trabajar, o nos interesó más trabajar con la idea del vacío, más que entre los edificios, más que en los edificios entendidos como estos objetos que hay que admirar por las técnicas constructivas o por sus materiales preciosos. Al final se trata esto de una comisión industrial, entonces es algo, pues, muy rudo. Y
creemos que eso no nos limitó a seleccionar una paleta de materiales que fuera capaz de establecer ciertas relaciones con el ambiente. Por ejemplo, el acero corten tiene la capacidad de reaccionar a los cambios climáticos, produce distintas atmósferas en relación con la humedad y con la neblina de la mañana. E incluso tiene la posibilidad de producir un cierto drama, ¿no?, en relación con el paisaje, como en la pintura que les decía que admiramos mucho de James Ward, en donde la naturaleza es más bien el vehículo para la construcción de esta atmósfera, donde el vacío más bien puede comunicar la idea de lo sublime. Entonces, la perspectiva en el paisaje también va muy de la mano de generar estos umbrales que más bien te invitan a caminar, es la idea de movimiento, y algunas perspectivas tienen más bien límites artificiales, como el caso del edificio del laboratorio, pero en otros casos más bien nos permite, como les decía, estaba este árbol existente y esta perspectiva nos permite justamente enmarcar aspectos del paisaje. Desde la distancia, estos graneros parece que están semienterrados. Eso es por un trabajo topográfico que realizamos con las plataformas para cumplir ciertas necesidades. Y la torre de producción emerge, ¿no?, siempre sobre el paisaje de los graneros. Desde un principio sabíamos que la torre iba a tener digamos, una altura con una presencia mucho más potente en el paisaje distante. Entonces eso nos hizo también considerarla como una especie de faro en el territorio, que te informa que casi estás llegando a la ciudad cuando viajas por la carretera. Ese es un poco el aspecto de noche. El edificio de oficinas, les decía que todavía no está construido, y en un principio, bueno, lo imaginábamos como este edificio que responde a la tipología del templo dórico y que se vincula con la isla en donde está situado el memorial, ¿no? Entonces, para nosotros, en realidad, el proyecto estaría mucho más completo con la construcción de este edificio, o sea, este templo que hace la contraparte del espacio abierto del memorial, porque nos habla, ¿no?, de un sitio sagrado. Lo sagrado y lo profano es una dicotomía que es muy conocida, propuesta por el filósofo francés Mircea Eliade, y se refiere a la manifestación de lo sagrado en el mundo del hombre, en el mundo humano o el mundo natural. Mircea Eliade acuña el término hierofanía para nombrar esta manifestación de lo sagrado que se revela como algo que es profundamente diferente a la vida cotidiana. Incluso menciona cómo en el paisaje a veces los elementos naturales como concavidades o como estructuras verticales evocan más bien esta idea de lo sagrado, ¿no? Por eso esa es la manera en la que pensamos el memorial, en cómo podía estar construido por estos tres momentos que se comporta de manera distinta con la topografía. Y el primer elemento, bueno, es este tótem, así lo llamamos, que para nosotros es la idea de una habitación, de una escala humana, es mucho más íntimo. Está hecho para un solo individuo, ¿no?, que se meta a este espacio. Y se produce una especie de eco que trata de captar el sonido del agua, que más bien, bueno, el agua empieza a brotar desde el subsuelo, y entonces se empieza a generar este curso de agua que describe diferentes fenómenos que están relacionados con los sonidos, con el brillo, con los reflejos. También se trata mucho del acto de caminar, y con el hecho de tener este manto de grava también se produce una velocidad distinta, ¿no?, es mucho más lento. Esta parte central es lo que llamamos la isla, que está hecha por un pavimento de piedra, una pequeña jardinera de lavandas y una sola banca para tener un espacio de silencio, ¿no?, en este lugar. Entonces, la forma en la que entendemos aquí la dialéctica entre lo sagrado y lo profano está en cómo estamos proponiendo una arquitectura industrial como un híbrido programático que es capaz de aceptar usos o actividades que en principio podrían sentirse como no compatibles, ¿no? Esta es una ambivalencia programática,
y al final, bueno, significa que un campus industrial puede contener un monumento funerario y por lo tanto creemos que esto pone en relación dos cultos fundamentales para nuestra cultura, que es el maíz y la muerte. Ese es el elemento final del memorial, que es en sí la tumba que está dentro de este recinto excavado hecho por estos muros de piedra de contención, y se encuentra una pequeña urna funeraria empotrada en estos muros. Y aparte este espacio, digamos que tiene una sensación subterránea que es reforzada por el elemento del agua, que tiene una caída muy fuerte que también genera un sonido muy particular. Y una reflexión que tuvimos Alejandro y yo es que al construir este monumento nos dimos cuenta de algo, que por más de que, no sé, que sea importante para nosotros generar arquitecturas o que nos comportamos como constructores preocupados por los materiales y los aspectos tectónicos, creemos que existe esta otra parte intangible, que es el trabajo con los rituales humanos, y que eso nos marca mucho más, no sé, como arquitectos o nuestra profesión, que al final creemos que estos conceptos intangibles van mucho más allá del mundo físico, de lo material, es decir, de cómo el mundo físico alude a la mente y al espíritu. Y esto es simplemente una fotografía que indica el tiempo. Ya han pasado más de 4 años y es simplemente, se nos olvida a veces que esto era un paisaje totalmente desértico y bueno, realizamos la plantación de estas lluvias de oro, pero ya después de casi 4 años, es la fotografía de la derecha la tomamos apenas hace una semana. Entonces ya se empieza a observar la idea de esta tipología de la arboleda o este pequeño bosque sagrado que imaginábamos que iba a generar esta atmósfera bajo penumbra. Durante el año 2015, Alejandro tuvo la oportunidad de trabajar en la oficina del Espacio Público del Ayuntamiento de Guadalajara bajo la dirección de Ricardo Agraz, y probablemente la comisión más grande que tuvo, en donde le tocó ser el arquitecto a cargo del diseño de las estructuras principales y de proponer los criterios generales del Master Plan de Paisaje, fue el trabajo de la recuperación del Parque Natural Huentitán, que de hecho ya mencionó Carlos Rodríguez. Carlos y Laura estuvieron a cargo de desarrollar el proyecto ejecutivo del paisaje. Y esto fue en parte de una agenda política en donde el gobierno se comprometió con la rehabilitación, digamos, de 11 bosques urbanos, los llamaban, que articulan toda una red de espacios públicos para la ciudad, ¿no? Entonces, voy a mostrar este proyecto más rápidamente. Como les decía Carlos, este lugar, bueno, está ubicado en la barranca, justo a un lado del cañón del Huentitán, y ese es el aspecto más importante o más particular, porque es un gran elemento topográfico ambiental que no solamente ha determinado un tipo de ecosistema, sino que también definió los asentamientos históricos y los límites de la ciudad, ¿no? A mano derecha podemos ver el plano del parque y los elementos que voy a mostrar. Como les decía, estos pequeños proyectos que suceden dentro de proyectos más grandes están ubicados en la parte de aquí abajo. Esta es la avenida del Zoológico, la calzada de Independencia, aquí este es el ingreso principal. Entonces existen dos ingresos, luego una serie de pabellones en la parte, un pabellón de servicios en la parte central en relación con la plaza, y un pabellón de usos múltiples que está ya más adentro del parque. La ciudad histórica había sido construida con la piedra extraída justamente de las canteras ubicadas en esta parte de la ciudad. Eso le dio una belleza notable a los edificios más históricos de la ciudad que estaban cubiertos por esta cantera amarilla. Entonces, a pesar de que estas canteras ahora están cerradas, ese tipo de piedra dorada, digamos, ya no está disponible. El equipo bueno, decidió utilizar una piedra que fuera muy similar, que estuviera ubicada cerca del área,
y esto como un acto para mostrar los estratos minerales de esta región específica a manera de anclaje con el lugar. Este es el pabellón secundario, el pabellón de ingreso secundario, y las entradas se definieron como estos sistemas de muros capaces de producir umbrales para comunicar más bien la idea de este cambio atmosférico espacial de dejar la ciudad detrás y entrar al parque. Es en realidad generar esta transición profunda en donde nuevamente aparece el tema del poder del vacío más que del objeto, y esto nos permitía generar, como en el caso de Novacem, un mayor énfasis con la idea de enmarcar, ¿no? Por ejemplo, estos grandes guamúchiles que ya existían como patrimonio vegetal en el parque. Esos sistemas de muros, de hecho, son el resultado de la idea de generar estos espacios o intersticios entre el paisaje que se pueden transformar y pueden tener o cumplir con diferentes necesidades. En el caso del ingreso principal, se producen los umbrales, pero también el sistema de muros permite tener los servicios, están ahí contenidas las oficinas, cumpliendo con cuestiones programáticas. Y la altura monumental de estas paredes principales también nos recuerda otros ejemplos locales de espacios públicos, como es el caso del Parque González Gallo de los años 70. Pero creemos que al usar este tipo de piedra, eso generaba un sentimiento mucho más natural, mucho más sensible con el lugar. Este es el lenguaje, ¿no? De cómo este mismo sistema de muros se repite para otros edificios. Este es el módulo de baños y que está compuesto por una estructura de muros de piedra, pero también por bóvedas de ladrillo con estructuras de acero. Entonces, también este edificio funciona como una especie de umbral que te permite atravesar este pequeño espacio a través de estos pasajes que te conectan con la plaza, o en la parte de atrás te conectan con la pista de tartán. Y bueno, aquí aparece una de las principales estructuras del diseño del parque, que fue la solicitud de este espacio techado, que es este pabellón de acero que vemos aquí. En realidad, lo que sucedió en la consulta pública es que solicitaron un lugar donde pudieran ocurrir diferentes actividades, reuniones informales, fiestas de cumpleaños o incluso actos religiosos. Entonces se pensó en este pabellón más bien como un sistema que integra no solamente una serie de columnas y de vigas, sino también como parte de un grupo de árboles que están alineados en relación geométrica con las estructuras. Y por esta razón nosotros lo llamamos sala hipóstila, ¿no? Como referencia a los tipos históricos, pero en este caso también esperamos que con el tiempo y con los años se puedan difuminar los límites entre el pabellón artificial y esta arboleda que se genera de rosamoradas que rodea todo el pabellón. El siguiente proyecto continúa en proceso, voy a ir más rápidamente en este. Se trata sobre la construcción de una planta tequilera que estamos desarrollando en equipo junto con otras 4 oficinas en Guadalajara. Elías Rizo nos está coordinando a todos, también aquí hay proyectos de Macías Peredo, de Alberto Thatcher, de Viviana Uber, y a nosotros nos ha tocado involucrarnos más en el desarrollo del proyecto del Master Plan y de paisaje. Entonces, yo estaba en la maestría justo cuando inició el proceso de este proyecto, y la parte conceptual la trabajé junto con un compañero de la maestría, Chris Merritt, y algo que decidimos era primero digamos, darles al equipo una serie de ilustraciones que pudieran representar una especie de imaginario de cómo imaginábamos este proyecto de paisaje para la planta tequilera, que respondía a cómo entendemos o cómo se lee el paisaje típico mexicano a través de nuestra cultura, ¿no? Entonces, este imaginario territorial lo que está mostrando es el eje territorial conocido como el Cinturón Volcánico Transmexicano. En él se encuentra una serie de eminencias volcánicas que han descrito, digamos, topográficamente el paisaje mexicano, sus características, ha generado un tipo de clima específico, de flora, de fauna, y todos
digamos, nos sentimos familiarizados con este paisaje gracias a la representación de grandes artistas nacionales, como el caso de Gerardo Murillo, Dr. Atl, y su maestro José María Velasco, que han recuperado la imagen del volcán como un elemento paisajístico típico de la mexicanidad, evocando estos paisajes construidos por esta presencia del fuego. Y lo que decíamos es que ese paisaje de fuego es el mismo que ha determinado las características geológicas y climáticas, que ha permitido el desarrollo de especies suculentas como el agave. Esto ha propiciado la producción de diferentes fermentos desde tiempos prehispánicos, de los cuales el tequila es el más característico de la cultura mexicana. Y estos imaginarios, bueno, muestran el imaginario del agave y el imaginario cultural, estas ruinas prehispánicas, pero también estas técnicas prehispánicas. A mano izquierda se ven las taonas, que eran estas concavidades circulares cubiertas de piedra volcánica justo para triturar las piñas del maguey. Y las ruinas prehispánicas, lo que nos interesaba era cómo generaban un lenguaje muy particular de basamentos y plataformas de piedra. Esto es un poco más el imaginario regional de otros sitios ecológicos. La Barranca, el lago de Chapala, el Ceboruco, que es también un paisaje creado por esta condición volcánica. Y aquí, como idea, lo que nos interesaba era generar una dialéctica entre una naturaleza y la cultura que se manifiesta en la relación, digamos, entre los edificios de esta planta tequilera y su paisaje, pero también entre el paisaje endémico que ya existe en el lugar y el paisaje cultural, ¿no?, con el que íbamos a llegar nosotros a proponer. Ese es el terreno que se encuentra al pie del Cerro del Carnicero. Ese es el punto blanco, ahí pueden ver, ese es el terreno. Y detrás hay un par de cerros, uno de ellos es un volcán extinto, que es el Cerro Gordo, en los Altos de Jalisco. En la parte norte del terreno, un aspecto muy importante era este gran bosque encinar que generaba este límite aparte con la carretera, entonces eso era como muy importante protegerlo. Y luego en la parte sur, en medio, se dividía el terreno por esta cuenca producida por un arroyo de temporal, un pequeño arroyo seco. Este es el comportamiento del terreno en su sección. Y aquí simplemente voy a ir más rápido. Entorno Taller de Paisaje nos ayudó mucho con el análisis de la primera parte de poder clasificar los diferentes hábitats que se encontraban en este lugar. Entonces determinaron que existe un hábitat del arbolado adulto que había que proteger, el del bosque encinar, luego la selva baja caducifolia, que en realidad tenía aquí zonas más arbustivas en donde sí podíamos tener edificios y mover cierta parte de la vegetación, pero sobre todo en los matorrales y pastizales era el lugar ideal, ¿no?, en donde se producen todos estos vacíos, donde podíamos, digamos, emplazar los edificios. Al final, toda esta serie de hábitats generan, digamos, todo este mundo de posibilidades y de atmósferas que suceden dentro del proyecto, en donde dialogan hábitats endémicos con paisajes propuestos o jardines propuestos. En la parte de arriba tenemos los hábitats endémicos como el bosque encinar, la selva baja, los matorrales, pero luego un jardín botánico, los jardines de sombra, los jardines de sol, el paisaje agavero, ¿no?, la plantación. El lugar tiene su propio huerto y luego también los jardines que se iban a producir en la parte del arroyo de temporal. Y existen otros paisajes mucho más en tema ingenieril o con el tema de la sustentabilidad, como jardines de lluvia, canales de infiltración y humedales. Esto es para, digamos, la estrategia con la que se realizó el proyecto de paisaje, es porque queríamos responder a este deseo de mantener la propia sustentabilidad del lugar. Entonces, por un lado, se protegen las grandes áreas forestales, manteniendo el mayor hábitat endémico posible, y también el proyecto integra estos sistemas abiertos de estrategias pluviales para mantener el ciclo del agua
como existía antes de la urbanización, ¿no? Entonces, por eso se utilizan los canales de infiltración, los jardines de lluvia, que captan, digamos, a los jardines de lluvia se les dirige todo el agua que es captada por los edificios, y los humedales que están ubicados en la parte sur del terreno, que en realidad es una planta de tratamiento de agua, y toda esa agua disponible al mes se va a poder utilizar para tema de riego para los jardines que requieren un poco más de mantenimiento. Entonces, voy a ir más rápido. Etimológicamente, bueno, Tepatitlán, el lugar donde estamos situados, significa lugar de piedra dura. Entonces, la piedra se tomó como el material principal que va a unir y conectar todos estos distintos espacios. Estas son unas fotografías de la piedra en sus distintos tratamientos, en su aspecto más natural, luego cómo puede ser utilizada para los pavimentos, para muros secos y para los edificios o las arquitecturas. Bueno, ese es ya todo el plano completo. Entonces, la idea del recorrido, digamos, del visitante, esto es como ir a una especie de viñedo, pero con el tema más bien del tequila, de visitar este lugar en donde el recorrido empezaría en esta parte de aquí, está el ingreso, luego está la plaza central que tiene los edificios de la fábrica de envasado que estamos haciendo también nosotros, el comedor, un pabellón y un museo de bienvenida. Entonces, la idea es que los visitantes puedan observar todos los procesos industriales en este lugar. Aquí está la fábrica de tequila y de cerámica, luego en la parte cercana al arroyo La Cava, luego una casona que guarda los servicios para los visitantes que pasan ahí el día, y al final en la parte sur unas villas para que los visitantes puedan pasar la noche. Es como una especie de hotel boutique. Y alrededor de todos estos espacios se generan diferentes jardines, digamos, públicos, ¿no?, del propio lugar para el disfrute de todos los visitantes. Estas son algunas imágenes que voy a pasar rápidamente. El aspecto del andador principal, el aspecto del bosque encinar, en donde simplemente tenemos la intención de generar ciertas estructuras perdidas dentro de este bosque encinar, con muros secos de piedra a la manera regional o tradicional con la que se realizan estas estructuras. Y luego esta plaza central, que tiene un árbol existente muy relevante, es un encino, y el edificio de nosotros es esta cubierta de cerámica, que en realidad es un edificio que está 4 metros enterrado a partir del nivel de la plaza, para precisamente esconderse y generar la posibilidad de que el paisaje lejano, las montañas, aparezcan. Esta es la plaza de contemplación, que es una especie de recinto que guarda el tema del fuego, que también permite vivir este lugar de día, de noche, y de presenciar, ¿no?, las diferentes temporalidades de la naturaleza. Y lo que estoy poniendo aquí en círculo es simplemente para mostrar otra vez estos elementos de paisaje que responden a esta idea de las tipologías o de esta dialéctica entre estos binomios. Son estructuras, pero se entienden más entre, no sé, entre híbridos, entre arquitectura y paisaje. Esta es la entrada principal, que se genera nuevamente como en el Parque Natural Huentitán, a través de estos muros de piedra. En este caso son curvos y te permite enmarcar estas entradas a los lugares. Ese es el caso como que te mete al bosque encinar, te da la bienvenida. Luego está la plaza central con ese árbol existente, y simplemente la idea es generar este muro seco bajo y trabajar la idea de un gran jardín que forma esta glorieta, y que la delimitación se termina de construir por los edificios. Y luego este anfiteatro que sucede entre las fábricas, ¿no? Las fábricas son los edificios más grandes, entonces se tenía que compensar la parte de tener estas grandes estructuras industriales con un aspecto, digamos, mucho más, digamos, de disfrutar al aire libre este lugar, y de poder estar en este sitio que también nos recuerda un poco la morfología de las taonas.
y luego la plaza de contemplación, este recinto de piedra. Estos muros inician de 4 metros de altura y después van bajando y permiten generar una especie de mirador para ver los cerros lejanos. Y una de las estructuras más pequeñas es este puente peatonal que te conecta con el jardín botánico. Y aquí creemos que es aquí se encuentra esta búsqueda de la dialéctica de lo artificial y de lo natural, esta búsqueda de la estética pintoresca, en donde pueden convivir los dos mundos, el mundo producido por nosotros, sumamente artificial, pero también dejar la expresión de la naturaleza salvaje. Y por último, la tipología del Hortus Conclusus, que tiene muchos significados culturales, bíblicos. Era el jardín, digamos, el jardín medieval, ¿no? El Hortus Conclusus. Porque durante la época medieval el universo era algo más bien abrumador, algo inmenso, a lo cual se le tenía miedo. Entonces, el hecho de delimitar este espacio, justamente se podía, digamos, crear ese espacio que respondía más a un ordenamiento, a una división del espacio, a tener el paraíso terrenal, ¿no? En este lugar. Entonces, estos muros marcan la diferencia entre el paisaje cultivado, el paisaje mucho más natural, entre el espacio exterior que era aterrador y el espacio interior que más bien nos calma. Y con esto termino. Muchas gracias.